Tenemos el sistema de ecuaciones lineales 2 por 2. Eso quiere decir dos ecuaciones con dos incógnitas. En esta ocasión vamos a explicarles el método gráfico validado por el método de reducción. Para ello, pues, uno de los puntos fundamentales que debemos tener en cuenta para el método gráfico es utilizar dos alternativas. La una sería construir la tabla de valores y la otra, pues, utilizar los puntos de corte de la recta que representa la ecuación lineal con cada eje de coordenadas. Por ejemplo, aquí en el gráfico que podemos indicar, podemos ver el punto 0,4, que es el punto de corte con el eje Y, y el punto 2,0, que es el punto de corte con el eje X. Esos puntos los vamos a calcular como, pues, si nosotros queremos encontrar el punto Y, asignamos a X el valor de 0. Caso contrario, si queremos encontrar el punto X, pues asignamos a Y el valor de 0. Y esa es la forma de encontrar estos puntos de corte. Y como sabemos, con esos dos puntos pasan una recta, pues tranquilamente ya podemos realizar la representación gráfica. De acuerdo a las soluciones que nosotros podamos obtener de un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2, tenemos tres alternativas. Como podemos apreciar, las tres difieren en sus características. La primera, podemos observar que las dos rectas que representan, ojo, a las ecuaciones lineales, las dos rectas se intersecan en un solo punto. Esos sistemas toman el nombre de sistemas compatibles determinado. ¿Por qué razón? Porque tienen una única solución, y la solución son las coordenadas del punto en común que tienen en estas dos rectas, es decir, el punto de intersección entre estas dos rectas. En el segundo gráfico podemos observar que las rectas se superponen, es decir, quedan en la misma posición. Aparentemente se ve una recta, pero está una recta encima de otra, es decir, ocupan los mismos puntos, la misma posición. Estos sistemas se conocen como sistemas compatibles indeterminados. ¿Por qué razón? Porque tienen infinitos puntos en común, y al tener infinitos puntos en común, pues obviamente tienen infinitas soluciones. Por lo tanto, toman este nombre, sistemas compatibles indeterminados. Y una tercera característica es, como la que podemos apreciar aquí, tenemos dos rectas paralelas. Estas dos rectas paralelas nunca se van a intersecar, nunca se van a topar, por lo tanto no van a tener ningún punto en común. Y al no tener ningún punto en común, pues no tendrán ninguna solución. Pues. Es decir, estos son sistemas incompatibles porque no van a tener solución. Siguiendo el proceso, vamos a encontrar o hallar los puntos de corte de cada una de las rectas que representa la ecuación. Para ello vamos a empezar con la ecuación número 1. ¿Sí? Como dijimos inicialmente, si nosotros vamos a encontrar los puntos de corte, en esta ocasión al asignar el valor de X igual a 0, voy a encontrar Y. Entonces, reemplazamos ese valor de X en la ecuación número 1. Como ustedes pueden apreciar, aquí es 3 por X, pero X ya le asignamos el valor de 0, ¿sí? Pues resolvemos 3 por 0 sería 0 y me queda únicamente menos 4Y igual a menos 6. Aquí hay dos alternativas, multiplican por menos 1 ya que la incógnita queda negativa, o directamente el menos 4 pasaría a dividir con el signo que tiene. Pues cuando nosotros tenemos una división de dos números negativos, sabemos que el resultado o el cociente resultado de esa división es positivo. ¿Sí? Pues simplificando aquí sería 3 medios que si dividimos obtendríamos un valor de 1.5, encontrando así la primera coordenada o el primer punto a ser representado, que sería 0 en X y 1.5 en Y. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero ahora voy a encontrar el punto de corte con el eje X, y para eso pues asigno 0 a Y. Como hicimos anteriormente, pues reemplazamos en la ecuación ese valor, es decir, en donde está Y le ponemos el 0, 4 por 0 se hace 0 y me queda 3X igual a menos 6, en donde si nosotros despejamos tendríamos que el 3 está multiplicando, pasa a dividir, y me quedaría que X es igual a menos 6 tercios, que
Simplificando o dividiendo tenemos x es igual a menos 2. Encontrando así el segundo punto para ser representado en el plano cartesiano, que sería menos 2 en x, 0 en y. Este proceso que nosotros hemos acabado de realizar es únicamente para la ecuación número 1. Debemos repetir el mismo proceso para la ecuación número 2. Entonces, tomamos la ecuación número 2, asignamos el valor de x que es 0. Recuerden, estamos asignando a x0 para hallar y. Reemplazamos en la ecuación número 2. Aquí 2 por 0 sería 0, quedando pues 4y igual a 16. Que si despejamos y simplificamos o dividimos, me queda que y es igual a 4. Encontramos así el primer punto para la segunda ecuación. ¿Sí? El primer punto, que sería 0 en x y 4 en y. Repetimos el mismo proceso, pero ahora asignamos a y0. Reemplazamos en la ecuación 2, en donde está y, reemplazamos el valor asignado, que sería 0. 4 por 0 es 0 y me quedaría pues 2x igual a 16. Despejando pues y simplificando o dividiendo, me queda que x es igual a 8. Encontramos así el segundo punto, que sería 8 en x y 0 en y. Una vez que ya encontramos las coordenadas para cada sistema Una vez que encontramos las coordenadas para cada ecuación que representa el sistema, pues, por ejemplo, para la ecuación número 1 encontramos esos puntos, procedemos a representar en el plano cartesiano. Podemos observar aquí que me dice la coordenada 0 en x y 1,5 en y. Venimos acá al plano cartesiano, 0 en x y 1,5 en y sería allí. Ese sería el primer punto representado. El siguiente punto dice menos 2 en x y 0 en y, es decir, menos 2 en x hacia la izquierda, menos 2 y 0 en y. Ese sería el segundo punto representado. Y para trazar la recta suficiente esos dos puntos, trazamos por allí. Hemos terminado con la ecuación número 1 del sistema. Ahora vamos con los puntos encontrados para la ecuación número 2. El primer punto dice 0 en x y 4 en y, es decir, 0 en x y 4 en y hacia arriba. Y aquí estaría el primer punto. El segundo punto dice 8 positivo en x y 0 en y. Es decir, aquí estaría mi segundo punto. Por esos dos puntos trazo una recta. En el método gráfico, el punto de intersección que tenemos aquí, ese punto de intersección vendría a ser el punto en común, es decir, la solución del sistema. Si nosotros desde este punto vamos hacia el eje x, tenemos 2 en x y en y tenemos 3 en y. Es decir, la solución de este sistema sería x igual a 2 y y igual a 3. Solución que si nosotros reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones para poder verificar, debe cumplirse en cualquiera de las dos. Más luego lo vamos a ver eso, ¿no? Entonces, esa sería la solución al sistema de ecuaciones lineales 2×2 a través del método gráfico. No olvidarse entonces que el punto de intersección, el punto en común, nos da la solución única al sistema. Las coordenadas de este punto, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Aquí, x2, y si vamos al eje y vale 3. A continuación vamos a ver un método algebraico de los tantos que existen, que es el método de reducción. Para este método igual vamos a trabajar con el primer sistema. Y este método me dice que por eso es suma o resta, ¿no? O reducción porque nosotros escogemos la variable que queramos eliminar para hallar la otra. Es decir, tenemos allí las dos ecuaciones. Hay que verificar que estén en este orden preferentemente. Primero x, luego y al otro lado del igual los términos que no tienen la variable, es decir, los términos independientes. Analizamos, yo voy a elegir aquí a eliminar x, es decir, en la primera ecuación el coeficiente numérico que multiplica x es 3 y en la segunda es 2. Para que se puedan eliminar voy a utilizar un artificio. A la segunda ecuación voy a multiplicar por el coeficiente que multiplica en la primera al término que se eligió, igual en la segunda. Es decir, miren, en la segunda ecuación el término que multiplica a x es 2. Recuerden, aquí vamos a eliminar x. ¿Sí? Entonces a la primera ecuación
le vamos a multiplicar por ese 2. En cambio, a la segunda ecuación le vamos a multiplicar por 3, ¿sí? Porque 3 es el término que está multiplicando a x en la primera ecuación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que estos dos términos se anulen. Sí, pero para podernos anular hay que analizar también los signos. Miremos aquí, tiene signo positivo y acá también tiene signo positivo. Cuando esto pase a uno de los dos hay que cambiarlo de signo. Pero si tuvieran ya signo contrario, supongamos que aquí tenga más y acá tenga menos, estos dos valores de acá lo dejamos positivos mismo. Repito, cuando se tengan signos contrarios en la variable que yo elegí para ser eliminada, cuando tenga signos contrarios, lo dejamos estos dos valores como positivos, porque ya se van a hacer opuestos. Pero aquí las dos variables tienen signo positivo, es decir, tienen el mismo signo. O también puede pasar que las dos sean del signo negativo, están teniendo el mismo signo. Solamente en esos casos es necesario cambiarle a uno de los dos el signo, es decir, ponerle negativo. Yo le voy a cambiar al 3, le voy a poner negativo y vamos a continuar trabajando. Ahora, ¿qué me resta? Me resta multiplicar toda la ecuación por estos coeficientes numéricos. Es decir, si la primera ecuación multiplicamos por 2, obtenemos esto, ¿no? 3x por 2, 6x, menos 4y por 2, menos 8y, y menos 6 por 2, menos 12. Lo mismo hacemos con la segunda ecuación, pero en este caso vamos a multiplicar por menos 3, obteniendo estos resultados: 2x por menos 3, menos 6x, 4y positivo por menos 3, menos 12y, y 16 por menos 3, menos 48. ¿Sí? Tenemos entonces allí ya multiplicado, y estos valores que hemos encontrado al multiplicar cada ecuación por los números especificados allí, las vamos a sumar verticalmente. Y aquí miren, ya podemos observar que tenemos 6x positivo y menos 6x negativo, que esto se va a anular, se va a hacer 0. Y hemos logrado nuestro primer objetivo, que era eliminar una variable o una incógnita para encontrar la siguiente. Y lo demás pues procedemos a sumar verticalmente, como es menos 8 menos 12 menos 20y, conservando la misma variable, menos 12 y menos 48 menos 60. Aquí tienen ustedes la alternativa de multiplicar por menos 1 para que se cambie el signo de la incógnita que está negativo, o caso contrario, el menos 20 está multiplicando, pasaría con signo y todo a dividir. En este caso ya no sería necesario multiplicar por menos 1, porque estoy bajando el menos 20 con signo y todo a dividir. Y aquí pues, como nosotros sabemos, cuando tengamos una división de dos cantidades que tengan el mismo signo, el cociente me va a salir positivo, ¿no? Es decir, el resultado aquí sería y igual a 3. Sí, repito, siempre que ustedes dividan dos cantidades del mismo signo, el cociente pasa a ser positivo, como en este caso, y sería igual a 3. Listo, ese es el método de reducción o suma y resta que en este caso utilizamos para resolver este sistema. Un sistema más fácil si quieren verlo con respecto al anterior que vimos, al método gráfico, y con respecto muchas veces a los otros métodos algebraicos. ¿Sí? Miren, ahora este valor que nosotros encontramos podemos reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. ¿Sí? Se puede reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones para hallar, en cambio, ahora el valor de x. Vamos a reemplazar en la ecuación número 1. Es decir, si aquí tenemos 3x menos 4y igual a menos 6, en donde está y, pues irá el 3, porque ya es un valor conocido. Simplemente desarrollando eso, ¿sí? Desarrollamos y llegamos a una ecuación con una incógnita que ya, como podemos observar, lo resolvemos. ¿Sí? 4 por 3, aquí tendríamos menos 12, despejando y resolviendo esto tendríamos que 3x es igual a 6. El 3 está multiplicando, pasa a dividir y obtenemos ya, miren, el valor de la segunda incógnita, que en este caso es x igual a 2. ¿Sí? Una opción. La otra opción sería que ustedes utilicen el mismo sistema que utilizamos acá.
Muchos se acomodan a encontrar el valor de X y de Y, pues aplicando lo mismo y no reemplazando, porque muchas veces un poco nos resulta difícil o complicado. Pues si no quieren hacer esto, simplemente repiten el proceso, pero ahora ya no eliminan X sino Y. Y se da un caso particular, miren, como aquí. Tenemos menos 4y y más 4y. Si fuésemos a encontrar x por este mismo método, ya están con signos opuestos. Ya no necesitan ser multiplicados como en este caso acá. Ahí simplemente los ubicaríamos, sumaríamos y halláramos directamente el valor de x, sin necesidad de multiplicar como lo hicimos aquí, en este caso, por estos coeficientes para hallar el valor de y. ¿Sí? Entonces, repito, cuando se dé estos casos, cuando nosotros ya tengamos aquí, miren, al ubicarlos ya vemos, analizamos, aquí tengo menos 4y y más 4y, ya no multiplico, sino simplemente sumo y voy a hallar el valor de la incógnita que sea. Y tenemos la solución aquí, pues, encontrada, la misma solución encontrada en el método gráfico.